Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio habitual en la Logia Blavatsky. Hoy es la sesión número 27 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Y estamos estudiando el capítulo 5, la llegada de los magos. Bienvenidos nuevamente a todos y adelante, querido Enrique. Gracias. Gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre, es un gusto, es un placer que nos acompañen para continuar haciendo comentarios, analizando los textos que nos presenta el señor Geoffrey Hodgson y los propios textos de el Evangelio según Mateo y algunos otros, pero fundamentalmente son los textos del Evangelio de Mateo. En otra interpretación histórica de los incidentes de la vida de Jesús, Egipto representa una región en donde existieron santuarios de los misterios mayores. La admisión a esos centros iniciáticos estaba abierta para personas superiormente evolucionadas que se retiraban de la vida ordinaria y se sometían a un determinado entrenamiento e instrucción como preparativo para ser aceptados en la hermandad conocida como la Gran Fraternidad Blanca. A consecuencia de esas experiencias, se aceleraba la evolución y se obtenían conocimientos profundos. Como Egipto, ya habíamos dicho que tenía una representación desde el punto de vista de la cuestión material, y ahora eh, nos lo presenta como el lugar, la tierra, donde estaban los asentados, los santuarios, donde acudían aquellos iniciados que eran instruidos en los misterios mayores, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, desde luego, con el progreso evolutivo, con la, la elevación de conciencia de aquellos seres humanos que estaban preparados para ello. Entonces, voy a decirles, a leerles, en este caso, con relación a lo de los misterios. En griego se dice teletai o consumaciones, ceremonias de iniciación o misterios. Es donde les daban las iniciaciones mayores, digamos, ya de la tercera iniciación en adelante a quienes estaban capacitados para ello. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante las cuales se enseñaban por medio de representaciones dramáticas y otros métodos el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones de éste con el cuerpo y el método de su purificación y reposición a una vida superior. Entonces, esto de manera general es de lo que trata. Tenemos, por ejemplo, los misterios de Eleusis o Eleusinos, que eran los más famosos y más antiguos de todos. Los misterios griegos, excepto los de Samotracia, y se celebraban en las cercanías de la aldea de Eleusis, no lejos de Atenas. Epitafio nos hace remontar a los tiempos de Inachos, 1800 años antes de Jesucristo, y fueron fundados, como se expresa en otra versión, por Eumulpo, rey de Tracia, y Hierofante. Bien, se celebraban en honor de Demeter, la Ceres griega, y la Isis egipcia, y el último acto de la representación aludía a una víctima sacrificial expropiatoria y a una resurrección cuando el iniciado era admitido al supremo grado de epopta.
Esto es más o menos, así de manera abreviada, lo que significan los misterios. Es decir, son las iniciaciones a las que se sometían los candidatos a eh, recibir precisamente estos poderes que, por los que estaban luchando y que serían posteriormente puestos al servicio de la humanidad, por supuesto. Bien, entonces dice, la admisión a esos centros iniciáticos estaba abierta para personas superiormente evolucionadas. Entonces, no eran lugares para recibir a cualquier iluso, a cualquier persona que deseara ir ahí guiada o impulsada por el entusiasmo únicamente. No, son seres que ya se puede decir que practicaban la sabiduría divina, entendiéndose esto como eh, la práctica del desapego de toda la cosa material. Entonces, eran seres humanos ya muy evolucionados o que llegaban ahí para, para recibir una iniciación superior, desde luego. Estas iniciaciones se hacen en los planos superiores, no se hacen en el cuerpo físico. El cuerpo físico solamente sirve pues para tener las experiencias, pero quien recibe las iniciaciones es el yo interno, el yo superior, nada más, que se sometían a un determinado entrenamiento e instrucción como preparativo para ser aceptados en la hermandad conocida como la Gran Fraternidad Blanca. Desde luego que estos seres que alcanzan ese grado de evolución tan grande eh, son admitidos en este grupo, en esta logia, llamémosle así, de grandes seres, de grandes adeptos, que son los responsables de vigilar, de guiar a la humanidad, de vigilar todas las acciones, los acontecimientos del planeta en todas las áreas de la actividad humana, ciencia, filosofía, religión, política y de todo. Entonces, ellos son grandes sabios que están al servicio de la humanidad, por supuesto. Cuando esa formación quedaba completada, los nuevos iniciados eran enviados al mundo para transmitir prudentemente el conocimiento que habían adquirido, a buscar discípulos a quienes pudieran adiestrar para un adelanto y servicios similares, y para elevar el nivel de vida y de conciencia de la humanidad, sacándola desde la rígida ortodoxia hacia niveles más elevados de pensamiento, de percepción directa de su comunión con Dios, es decir, de la humanidad, para que tuvieran una percepción más directa de esa comunicación que se pretende tener con Dios. Y así, de tiempo en tiempo, cuando esa gran fraternidad, cuando esa jerarquía de seres muy elevados espiritualmente consideran que es necesario intervenir directamente, entonces envían a uno de sus agentes, así le llaman los maestros de sabiduría, así les llaman. A Blavatsky los maestros le llamaban que era su agente de confianza. Entonces, esos representantes de esa fraternidad de adeptos llegan a la Tierra con una misión específica. ¿Sí? Son los llamados Mesías, ¿verdad? Que vienen a dar un servicio a la humanidad de acuerdo al momento en el que se encuentra. Y es necesario retomar o enseñar a retomar a la humanidad a través de los mensajes y de las acciones que realizan, para enderezar el camino nuevamente, porque la humanidad se ha desviado en muchas ocasiones seguramente, y son estos grandes seres los que vienen
a recomponer el camino, a dar el mensaje de amor para que nuevamente se retome ese sendero, el sendero del amor, del servicio altruista y demás. Cosa que nos cuesta mucho, seres humanos, a la humanidad en general nos cuesta mucho. Y eso, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pues tiene su raíz, tiene su fondo, su base en las encarnaciones pasadas que hemos tenido cada uno de los individuos y que ahora como humanidad pues expresamos lo que traemos como una carga kármica desde de las encarnaciones pasadas. Entonces, no es fácil porque es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestro karma, de nuestras acciones y que podamos ir mejorando en la medida de nuestras posibilidades. A nadie se le pide que haga más de lo que puede hacer. Desde luego que los esfuerzos por mejorar siempre serán bienvenidos, no por mí, no por ninguno de nosotros, sino por los maestros que dirigen los destinos del planeta y los destinos de la humanidad, por supuesto. Entonces, en eso estamos y es una lucha constante de los maestros por estarnos enviando mensajes, energías para poder elevar a la humanidad a una condición superior de conciencia, desde luego. Entonces, esto es lo que concierne al trabajo de los mensajeros de esa logia, de ese grupo de adeptos que vienen a ayudar a la humanidad, como el Buda, como el Cristo, como Krishna, Platón, Pitágoras, Hermes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Oye, Enrique, muchas veces he escuchado que la ley kármica no nos da más de lo que podemos soportar, pero hay muchas personas que tienen demasiadísimo sufrimiento, entonces, y es más, se enferman y se mueren. Entonces, ¿cómo es que podemos interpretar eso de que no se da más de lo que puede soportar? Gracias. Sí, pues efectivamente, cada quien recibe lo que merece, de acuerdo a lo que ha hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, hay quien se muere del sufrimiento porque no logró superar. Esa persona está preparada para poder soportar esa carga, pero flaquea y entonces se deja vencer. Es donde entra el poder de la voluntad. ¿Sí? ¿Cuántas personas padecen de depresión o de ansiedad o de esas enfermedades del alma? Y definitivamente algunos se suicidan, otros se mueren de tristeza porque no oprimen el botón, vamos a decir, no dan clic en el poder de la voluntad y entonces se dejan arrastrar por las emociones y por todo eso. Pero en este sentido, ni los señores del karma ni la propia ley se equivocan, porque son leyes perfectas. ¿Sí? Los señores del karma son entidades o son poderes que su particular característica es la justicia. Entonces, no puede haber allí una equivocación. ¿Sí? Ellos no se equivocan, porque ellos nada más ajustan. Ellos no deciden si castigar o no castigar. No, ellos nada más ajustan los efectos a las causas. Desde el punto de vista ético, diríamos, es una ley que se aplica de acuerdo a los méritos y deméritos del individuo, del ser humano. Eso es lo que yo comprendo, querido Salomón. Oye, Enrique, muchas personas que no tienen este conocimiento,
como que eso que nos da la teosofía nos ayuda mucho a fluir con lo que nos toca. Sí. Pero hay gente que no tiene el conocimiento y no sabe fluir. Entonces, simplemente se deja que las cosas, los problemas sigan en él, pues hasta que llega el momento en que pues solamente hay depresión y una vida muy triste y pues todo el tiempo está sufriendo, ¿no? Entonces, si alguien no llega a ayudarlo, a orientarlo, quiere decir que eso merece y que la ley kármica no le permite avanzar porque no lo merece. Eh, pues sí, pudiéramos decir que así es, efectivamente, pero también en esta propia vida que tenemos actualmente, nosotros debemos hacer algo por nosotros mismos. Es decir, que tenemos que dar el paso, porque si nos quedamos aletargados, aunque venga un maestro de sabiduría y quiera reanimarnos, quiera invitarnos o nos invite a mejorar, si no activo mi voluntad, pues aunque esté el presente el maestro, no lo voy a hacer. Entonces es asunto de nosotros también. Cuando, cuando el ser humano se pone en movimiento, se pone en acción, entonces pone en acción a las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza le van a ayudar acercándole a aquellos seres que pueden prestarle una ayuda, por supuesto. Es así como yo lo veo, porque si nos quedamos quietos ahí, pues la humanidad se va a comportar de manera indiferente, ¿sí? Porque así es. Hasta Hemos visto, se sí, podría pensar que esta persona no aprovechó su encarnación para hacer un cambio, para poder pues aprender que las sí, cosas son como son y que pues hay que fluir con ellas y hay que luchar. sí. Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando he tenido la fortuna de poder dirigirme a alguna persona que solicita alguna orientación, pues lo primero que les digo es que la vida está llena de problemas. Lo primero es eso, que hay que reconocer que la vida está llena de problemas. No, no, no estemos pensando en que la vida toda es color de rosa. Lo primero es eso. Por supuesto que tenemos cosas que también son color de rosa, son agradables y demás, pero de que existen problemas como que representan un reto para nuestra voluntad, para nuestro carácter, pues ahí están. Eso es lo primero. Nadie está a salvo de conflictos, de problemas externos e internos. Entonces, en ese sentido, debemos ser conscientes de que así es la vida, de que está llena de sufrimiento, llena de dolor, y llena de retos y llena de goces, de placeres y de todo. Entonces a todo hay que darle el tratamiento que se requiere para que no nos, nos arrastre no nos arrastren las emociones o las pasiones y que nosotros tengamos la oportunidad de avanzar, lo que sea, pero hay que avanzar. Y bueno, de hecho, de hecho, aunque no lo parece, eh, cuando la persona aparentemente fracasa, pues no, porque eso le va a servir como experiencia, como acicate para la siguiente encarnación, porque la evolución no se detiene, la evolución no tiene contemplado estar teniendo compasión por nadie. La evolución es la evolución y no se detiene y va a continuar. Entonces, el que se quiera quedar atrás, se va a quedar atrás. El que no quiera luchar, pues se va a quedar ahí sin luchar y será arrastrado finalmente por la ley de karma y será azotado. El individuo se verá azotado como lo azota una tormenta y se muestra indefenso, ¿no? Pero el poder divino que está en cada hombre, pues finalmente, a través de ese acicate, de esos latigazos, digámoslo metafóricamente, que da la vida, pues llega un momento en que se eh, reacciona el ser humano y es entonces cuando empieza a dar
pasos hacia adelante, ¿verdad? Hacia el frente y todo. La naturaleza no abandona a nadie. La naturaleza necesita renovarse, necesita refrescarse, necesita ir hacia adelante también. Entonces la naturaleza no puede, en la naturaleza no existen huecos. Aparentemente puede haber algún vacío, pero no lo hay. Entonces, la naturaleza siempre llena los vacíos. En este caso, aquel ser humano que está en la inercia es completamente tamásico y que no quiere moverse, pues de alguna manera la naturaleza lo impulsa, lo sacude para que se mueva, porque la naturaleza es parte bueno, digo la naturaleza en general, no me refiero a la naturaleza, a los bosques y a los ríos, a los lagos. No, me refiero a la naturaleza en general del universo. Entonces, todas las vidas que hay en el universo, eh, visible o invisible, pues están actuando sobre nosotros y nosotros sobre esa naturaleza. Entonces hay una correspondencia, de tal manera que llega el momento en que eh, empieza a responder nuestra naturaleza interna y es entonces cuando nos ponemos en movimiento y nos ponemos acordes, desde luego, con la, el objetivo que tiene la naturaleza de evolucionar. Y eso es todo. Bien, gracias, Enrique. A ti, Salomón. Patti, creo que sigue Patti por ahí. Sí, buenas noches, Enrique, buenas noches Buenas a todos. noches. Tengo una pregunta, porque pues Sí. estoy viviendo esa situación, ¿no? ¿Por qué en el caso de las personas adultas ya no quieren salir después de cierta edad y se quedan siempre en su cuarto y ya no, como que ya perdieron la vitalidad en el sentido de disfrutar la vida? Te digo porque lo estoy viviendo con mi mamá, que no quiere salir, no quiere disfrutar y como que nada más está esperando a que tenga que suceder lo que tenga que suceder, ¿no? Y esa era mi pregunta más que nada. Gracias, Enrique. Sí, bueno, voy a contestar de una manera quizá fuerte, pero yo creo que hay que ponerse en los zapatos de esos seres humanos que la vitalidad, la energía, ya no es la misma de cuando se tenían 50 años o 40 años. Recordemos que todos tenemos, por karma, tenemos una cantidad de energía con la cual debemos trabajar en este plano. Y entonces se va agotando esa energía paulatinamente. Así cuando el ser humano desencarna o muere por la falta de vitalidad y que ya se terminó, dicen los cabalistas que los seres humanos no viven más allá, ni más ni menos, de los años, los meses y los días que tienen programados, de acuerdo a su karma. Entonces, llega el momento en que hay personas que paulatinamente van perdiendo, bueno, en términos generales, así es, vamos perdiendo los seres humanos esa capacidad de recibir energía y aprovecharla como se aprovechaba antes. La energía siempre está allí fluyendo, prana siempre está ahí, pero ya nuestros órganos no pueden responder porque por el uso se desgastaron y van perdiendo su capacidad funcional. Entonces, pues es eso. Por supuesto que eso afecta el estado de ánimo. Sí, pues todos conocemos casos, como tú lo mencionas, pues que ya el ánimo decae emocionalmente, la persona se empieza a derrumbar, ya no tiene gusto por lo que antes tenía gusto y así sucede.
Ya hay personas, desde luego, que son admirablemente, o pues sí, admirablemente, vitales, y se van de este plano siendo vitales y tienen 100 años y todavía andan caminando y tienen el gusto por la vida y todo. Recuerdo el caso del señor Juan Viñas, por ejemplo, que seguía, y conocimos aquí en México el caso de una hermana española que vivía aquí, era parte de los seres humanos que huyeron de, de España cuando entró Franco al poder y que llegaron aquí a México. Ella, esta hermana, pues tenía ya 100 años y tenía la mente muy clara y todavía seguía dirigiendo la Logia Aura aquí en México a los 100 años y estaba activa, ¿sí? Ella lamentablemente empezó a perder la razón, pero pues yo creo que tú la conociste, Pati, o no sé si conociste a Elisita, ¿verdad? Era una hermana, pues muy vital, y así se fue. Perdió la razón porque pues ya le dio la, el problema no recuerdo en este momento el Alzheimer. término. No, Alzheimer no. Demencia. Sí, demencia senil. Eso y bueno, pues eso, pero ella seguía caminando bien, muy derechita y todo, y bueno, pues así. Entonces es eso, pues es la falta de capacidad del organismo de procesar la energía que sigue fluyendo, la energía pránica. Eso es todo. Ya los órganos ya no están capacitados para recibir. Recordarán seguramente, y lo voy a repetir, que cuando el organismo se cansa por las noches que estamos ya rendidos, que ya tenemos sueño y demás, no es por falta de energía, sino por una sobresaturación de energía. Nuestro cuerpo es tan endeble, tan frágil, que si no tuviéramos el doble etérico, la energía pránica nos fulminaría en un instante, ¿sí? El doble etérico hace esa función de defendernos, de filtrar la energía y ya especializarla a través del vaso, y el vaso es el que se encarga de repartir la energía pránica a cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Ya el organismo cansado, agotado, ya desgastado, pues ya no puede recibir toda esa energía y la energía que nos da vida también es la energía que nos causa la muerte. Prana es el símbolo de la vida y de la muerte, finalmente, y a eso se debe. Esta antiquísima costumbre universal fue seguida evidentemente por Jesús, de quien no se dan más datos hasta que reaparece con 12 años de edad. De suerte que estos dos versículos constituyen una alusión breve y velada a esta parte de la preparación de Jesús para su gran ministerio, o sea, el ministerio, el gran servicio que iba a dar a la humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, en esta parte podemos ver que también aquí se habla de los años estos perdidos de la vida de Jesús. Por ahí hay especulaciones y se dice y demás, no recuerdo si Blavatsky lo menciona, que como lo mencionan otros, de que bueno, pues estuvo en el Tíbet, o en Egipto, recibiendo instrucción y demás, pues porque precisamente tenía esa misión que cumplir, ¿no? Pero fuera de eso, pues yo ni quiero meterme en especulaciones, ¿no? Porque pues hay versiones y versiones y entonces pues no vale la pena. Simplemente aboquémonos a lo que se conoce de él, lo que los que saben nos quieren dar también y bueno, pues eso es lo importante finalmente. Lo importante no es lo que está perdido a nuestra conciencia, sino a lo que nos dejaron los evangelistas como parte de la historia de la vida de Jesús, y eso es en lo que estamos actualmente. Bien, en Mateo 2,
16 dice: entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces, la interpretación es la siguiente. La historia no registra los hechos descritos en este versículo. Sin embargo, en lenguaje sagrado se usa el término niños para designar a los recientemente iniciados, y quizás sea esto lo que quiere indicarse aquí. Esas personas suelen provocar la furia de los que ejercen el poder eclesiástico o político temporal. Y entonces aquí la representación de la autoridad de Herodes, que también tiene que ver con el cuaternario inferior, si hemos de recordar. Entonces, es precisamente que la personalidad, el cuaternario inferior, se siente molesto, se siente incómoda, porque sabe que aquello que le hacía tener, le hacía partícipe, aquello que era la mente inferior, que le hacía partícipe, o el cuaternario inferior hacía partícipe a la mente a través de la mente inferior, de toda clase de experiencias. Entonces ahora ya la mente superior, habiendo purificado a la mente inferior, entonces la personalidad ya no iba a contar con ese apoyo. Y es entonces cuando los deseos, las pasiones y todo lo que implica el, la relación con los deseos materialistas, pues se ven sacudidos porque ya no tienen esa conexión con aquello que disfrutaron tanto, y es entonces cuando protestan, ¿no? Entonces, por eso precisamente, de alguna manera simbólica, se habla de esto, de esta manera, ¿no? Entonces, el cuaternario inferior estaba perdiendo su poder sobre sobre la mente, que es un principio superior. Entonces, de eso se trata también. Entonces, pureza, sencillez, espontaneidad infantil son cualidades que exhiben las personas en ese estado. Este es en parte el sentido de las palabras de Jesús. Yo os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Como niño, pues ya lo dice aquí, un niño tiene pensamientos puros, no maliciosos. Es sencillo, no es complicado y es espontáneo, por supuesto. Su espontaneidad, su claridad en este sentido, lo hace ser un ser, digámoslo así, puro, sin ninguna otra intención más que disfrutar de la vida y sin buscar dañar a nadie. Simplemente vive para sí mismo, no como egoísmo, sino como aquello que le permite expresarse de esa manera, de una manera limpia, sin ninguna otra intención, sobre todo sin ninguna intención malévola que trate de dañar a alguien, ¿no? Entonces, así son los recién iniciados también. Un iniciado llega como un niño también, con esa pureza de intenciones y de acciones que más adelante se van a reflejar cuando se ponga al servicio de los demás, como un redentor, por supuesto. Esto lo dice Lucas 18:17. Luego dice: el reino de Dios es un estado de conciencia en el cual se experimenta continuamente la unidad del espíritu humano con el espíritu universal, lo cual se indica como volverse como niño, es decir, puro completamente. Y hasta pudiéramos utilizar la palabra inocente.
No, yo quería comentar que a veces yo he escuchado como alguna charla de Mario Sabán, ¿ok? Que él es cabalista, Sí, historiador, tiene varios doctorados. Entonces, él mencionó que, que esos no está lo de Herodes y la matanza de matar a los niñitos no está registrado en ningún documento hebreo. Y me hace más sentido lo que estoy, como usted lo ha explicado ahí, por lo menos no la opinión teosófica de lo que realmente significa, que yo también estoy de acuerdo. Eso era lo que quería comentar. Gracias. gracias por tu aportación oportuna, querida Maida. Muy bien. Ah, ¿quién más levantó la mano? Salomón. Sí, adelante, Salomón. Sí, oye, Enrique, entonces, ¿quiere decir que pudo no haber sucedido físicamente todo ese hecho de Herodes y del nacimiento de Jesús y que los Reyes Magos, pudo no haber sucedido y solamente es mencionado para que nosotros interpretemos eso de la manera que lo estamos viendo? Bueno, lo de la matanza pudo suceder o no pudo suceder. Finalmente, pues en la historia, pues se habla del gobernador de esas tierras, ¿no? Entonces, eh, Herodes, por supuesto que sí existió en ese sentido, pero aquí se le toma desde un punto de vista simbólico también, ¿sí? Como el nacimiento de Jesús, de que Jesús nació, fue un niño, por supuesto, también eso es cierto, y que nació de una mujer, como, como nacen los niños actualmente. Eso también es cierto, por supuesto, ¿no? Pero aquí se está viendo desde el punto de vista simbólico, lo que representa cada personaje. Eso es a lo que se refiere este asunto, ¿no? Sí. Eh, por supuesto que los discípulos de Jesús, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, por supuesto que consignan los hechos, ¿sí? Lo que decía Maida de que el cabalista, el señor Mario, cabalista, dice que no está registrado en los anales históricos de los hebreos, vamos a decir, pero sí está aquí manifiesto en el documento, o en los documentos evangélicos, ¿no? O sea, porque eh, los evangelios, pues son las historias de las buenas nuevas, vamos a decir, porque evangelio quiere decir eso, una buena nueva, las buenas noticias, ¿no? Entonces, ellos lo expresan de esa manera, pero pues debemos interpretarlo de manera simbólica, aunque los personajes existieron en la realidad. O sea, pues fueron seres humanos que cumplieron esas funciones, por supuesto. Adelante, Mayra. Yo quería decir que también el cabalista Mario Sabán había comentado, como él es muy historiador, que supuestamente Herodes había fallecido 4 años antes, aunque claro, él tenía hijos varones, pero eso también me pareció interesante, que en realidad esto es, para mí, yo lo veo como simbólico. Gracias. Sí, desde luego. Y como decía, ¿no? Pues en mi caso, no me meto en esos asuntos porque, pues no, mm, anteriormente, pues sí me gustaba leer eh, varias versiones y demás, pero a partir de que conocí la teosofía, pues yo solamente tengo, eh, digamos, interés en estudiar los textos teosóficos, por supuesto, que hay pues algunos otros
otros documentos y demás, y también los leo, pero ya no me meto tanto en la historia de si de desmentir o reafirmar o confirmar si Herodes vivió antes o después y que esto pudo ser o que no pudo ser. Eso para mí se me hacen cosas que no vale la pena entrar en esos detalles porque entonces perdemos el tiempo y no nos lleva a ninguna otra parte porque ¿qué, qué beneficio podíamos obtener de saber que efectivamente Herodes no estuvo? Si los discípulos de Jesús, que fueron los que vivieron, según se escribe, y es en lo que estamos estudiando, y yo de alguna manera, pues he de decir que creo que pues, ellos lo escribieron, pues tiempo después de que murió, desencarnó Jesús, y bueno, pues ellos dan eh, eh, constancia de lo que ellos vivieron. Y si mencionan a Herodes, pues es que ellos conocieron a Herodes. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Porque si no, ¿cómo iban a hablar de Herodes sin haberlo conocido eh, en los tiempos de Jesús? Porque ellos vivieron en los tiempos de Jesús, fueron sus discípulos. Entonces, igual que Jesús conoció a Herodes, también los discípulos. Por lo tanto, entonces, pues yo me apego a esto que dicen los discípulos, los evangelistas, ¿no? Bien, en muchas escrituras y mitologías antiguas se encuentran alegorías similares. Bien, es una alegoría. En la mitología griega, Cronos, jefe del Estado y padre de dioses, es prevenido de que sus hijos le destronarían como él había destronado a su propio padre, Urano. Para evitar esto, Cronos devora a cada uno de sus hijos tan pronto nace, pero Zeus se salva por un estratagema. En la mitología hindú, el rey Kansa es advertido de que un hijo de Devaki y Vasudeva lo destronaría y entonces procede a destruir todos los niños que van naciendo, pero por intervención angélica se salva el niño Krishna, que llega a ser el salvador y maestro de la humanidad. Herodes fue prevenido de que iba a nacer en Israel un niño que le destronaría y por tanto hizo matar a los inocentes, pero también y como por intervención angélica, el niño Jesús se salvó y llegó a ser el instructor espiritual de millones de personas. Recordemos que aquí el término ángel o angélica o angélico más bien se refiere al poder de la voluntad, ¿sí? O sea, la voluntad está avisando de que hay algo, ¿sí? Entonces, es esa voluntad la que hace que los seres humanos pervivan, ¿no? Que se manifiesten con vida, por supuesto. En este caso, que la voluntad, la voluntad salvó a los niños, vamos a decir, a los discípulos que estaban luchando por llegar a la iniciación que estaban buscando, y entonces llegaron sanos y salvos por el poder de su voluntad, por supuesto, no flaquearon, ¿sí? Entonces, eso lo hemos estado explicando, que los ángeles de la Anunciación representan a la voluntad, en este caso. Bien, se nos describen alegóricamente las privaciones que tiene que sufrir el espíritu al manifestarse en la materia. Sí, por supuesto, entrando un espíritu, por grande que sea, pues la materia inhibe esos poderes, como quiera que sea, porque el poder de la materia es inmenso, por supuesto. Entonces, esos grandes seres también, a pesar de los poderes que tienen, no pueden manifestarlos tan libremente, porque hay obstáculos, por supuesto. Bien, cuanto más densa sea esta materia, mayor será la privación de poder. Jesús, Krishna y Zeus, salvados así, describen la victoria del espíritu sobre la materia. Nada puede oponerse a este triunfo,
por el poder de la voluntad, como decía, ¿no? Este es el proceso por el cual se forma un salvador de la humanidad, o bien en el caso individual se alcanza el adeptado, el cual, ese adepto, pasa a ser un redentor de la humanidad, un salvador de la humanidad. La mónada humana también sufre privaciones al ir incorporándose en materia de sucesivos grados de densidad, pero al fin se sobrepondrá a la resistencia de la materia y entonces nacerá el niño divino, entre comillas, y llegará a manifestar el poder y la sabiduría y la inteligencia de un adepto. Desde luego, la mente superior, la mente que evoluciona, la mente que reencarna, llegará a identificarse esa inteligencia superior con el adepto. El adepto es la manifestación del poder de Atma, la chispa divina, de la mónada divina que está individualizada en cada uno de nosotros, los seres humanos. Es así como se manifiesta. Y es entonces cuando se puede decir que el hombre se convierte en un Dios, porque de manera consciente ya es, digamos, tiene esa conciencia de la unidad de todo en todo. Y eso es la manifestación de la divinidad. La divinidad es la unidad absoluta. Entonces, un ser humano con esas características que alcanza ese grado de conciencia superior, pues es como Dios. ¿Por qué? Porque él siente y vive y practica la unidad. En Mateo 2:17 dice, entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Oráculo, recordemos que es aquello que da respuestas, ¿sí? Entonces, por eso vino la respuesta que el profeta esperaba, el profeta Jeremías, o que ya había anunciado. Y en el 2:18 de Mateo dice, un clamor se ha oído en Ramá, llanto y lamento grande. Es aquel que llora a sus hijos y no se quiere consolar, pues ya no existen. Entonces vamos a ver la explicación. Dice, aquí encontramos una interpolación de las palabras del profeta hebreo para apoyar la cualidad mesiánica de Jesús. Pero quizá Jeremías alude a la lucha interior entre el yo superior y el inferior de un candidato. Al hablar de la inevitable sensación de pérdida asociada con la renuncia del yo personal que precede a la realización de la unidad con Dios, lo cual es aplicable no solo a Jesús, sino a todo iniciado, triunfante. Bien, efectivamente vemos aquí cómo esto simbólicamente se refiere a la lucha interna que tiene la mente superior con la mente inferior, ¿sí? Que desde luego que es posesión de ese ser humano que está tratando de alcanzar la iniciación que está buscando. En este caso, si fuera la primera, la segunda iniciación, la tercera, pues esa lucha es tremenda. Sobre todo, ya habíamos dicho en la sesión anterior, creo, acerca de la dificultad que implica, la tremenda dificultad que implica el acceder a obtener la cuarta iniciación, porque es el parteaguas. Justamente es donde ese ser humano se desapega completamente de la materia. Y esa es la lucha de la materia contra el espíritu, precisamente, simbolizado en el candidato, en ese ser humano que quiere volverse Cristo, que quiere alcanzar el estado crístico, el estado de conciencia crístico, alcanzando, despertando o uniéndose al principio búdico, en este caso, de la intuición. No se podría, digo yo, vivir o experimentar aquí en este plano con las condiciones que tenemos con los demás,
si no existiera esa mente inferior. Supongo yo que todo lo que experimenta esa mente inferior es la experiencia que va a tener la mente superior, ¿o no? Sí, desde luego, es necesario. La mente inferior y el cuaternario inferior es, digamos, la representación del diablo. Recordemos en los 40 días de ayuno en el desierto, las tentaciones del diablo. No es otra cosa más que las tentaciones del cuerpo de los deseos, del cuerpo físico y de la mente inferior, que tientan a la mente superior para que caiga, porque se está elevando, se está desprendiendo de la materia, y entonces la materia no quiere soltarlo. ¿Sí? Entonces es esa lucha, ¿sí? Y por supuesto que en este caso el llamado diablo o el mal en nosotros se opone, por supuesto, pero al final de cuentas ese diablo, ese Satán, es el que nos impulsa a luchar precisamente. Esa es la contraparte de lo positivo, ese diablo, ese opositor del bien, pero ese opositor del bien nos impulsa a mejorar, porque si no existiera eso, entonces estaríamos en un estado de perfección permanente y la evolución no es eso. Entonces se requiere del mal para poder alcanzar el bien de manera consciente. Es eso. Tu apreciación es correcta en ese sentido Y, y yo la confirmo, de oye, acuerdo a lo que Enrique, yo creo también. oye, Sí, Enrique, entonces, todo eso es ganancia para la mente superior, supongo, cuando ya va dominando, cuando la mente inferior va evolucionando y corrigiendo todo aquello que no hace bien, todo eso es ganancia para la mente superior. sí, por supuesto, para el ser interno. Es decir, que el descenso de la mónada espiritual, la mónada divina, vamos a decirle así, la chispa divina, que se va sumiendo en la materia, en lo más denso, lo hace porque tiene que experimentar. Es su camino, es el camino de la evolución del espíritu. Requiere de la materia para poder experimentar. Sin la materia no hay experiencia. Entonces tiene que vivir esas experiencias para poder conocer. Y una vez conociendo, pues se hace el contraste entre el bien y el mal, y entonces, obviamente que a través de la mente superior va con ese poder que tiene, que es el poder del bien, pues finalmente se impone por sobre la materia, el cuaternario inferior, digamos, y va aniquilando, no va aniquilando, va sutilizando, va elevando los deseos terrenales, materialistas, egoístas, los va sutilizando y los va transformando en deseos altruistas, deseos por el bien, por la elevación. Es eso. Y las acciones, por supuesto, las acciones del hombre físico corresponden justamente a que el yo superior, la mente superior, ya tomó el mando de las acciones del ser humano, en este caso. Y por supuesto que el mal sirve para que entendamos cuál es la función de, de eso de esa fuerza que es la que nos impulsa, ¿sí? Satanás es así como se ve desde el punto de vista de las iglesias, el diablo pues es realmente nuestro benefactor, nuestro salvador, en este caso, porque él es el que nos impulsa a luchar, es el poder de la voluntad, prácticamente. En eso radica la voluntad, ahí. Ok, gracias, Enrique. A ti, Salomón. Bueno, con esto damos por concluida la sesión de hoy, agradeciéndoles como siempre su atención y su presencia y su generosidad, por supuesto. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.